a cada uno de ustedes en esta noche, porque venimos a buscar palabra del Señor. Y que su Espíritu Santo ilumine nuestras mentes y nuestros corazones para que lo podamos atesorar y no solamente tenerlo, sino poderlo compartir para que otras personas también puedan llegar aquí. Y en esta noche vamos a cantar nuestro himno tema, que es el 303 en el himnario anterior. 303. De pie, hermanos. Vayamos reverentemente de rodillas para pedir la dirección de nuestro Señor. Oremos. Amado Padre, alabamos y bendecimos tu nombre en esta noche, dándote gracias, Señor, una vez más por la oportunidad que nos concedes de poder venir a tu casa de oración. En esta hora, Padre Santo, te pedimos por aquellos que no han llegado, pero que han salido para tu iglesia, que los traigas con bien. Que puedan estar a tiempo, Señor, para el mensaje de esta noche y que lo que hayamos venido a buscar en este lugar, Señor, podamos salir llenos de ese deseo y de ese espíritu. Imploramos por los enfermos en esta hora, Padre. Tú sabes quiénes son. Nosotros los ponemos siempre en lista. Queremos presentártelos en esta noche, Señor, para que tú hagas una obra de sanidad conforme a tu santa y divina voluntad sobre ellos. Tanto aquellos que están enfermos espiritualmente, como aquellos que están enfermos de su cuerpo. Queremos pedirte también, Padre Santo, por el pastor Guzmán, que tú lo uses, Señor, con el poder de tu Santo Espíritu en esta noche y que
sus palabras, Señor, nos edifiquen. Si hay alguna persona invitada, visita, pedimos también, Padre Santo, porque el Santo Espíritu de Cristo pueda tocarla y que pueda también, Señor, entender que tú estás a las puertas y que cada día debemos prepararnos para recibirte. Así, Padre, imploramos también por los dirigentes de tu iglesia. Queremos presentártelos también en esta noche, pidiéndote, Señor, que tú hagas también una obra en ellos, pidiéndote que pongas tu santa y bendita ley en sus corazones y que, sabiendo que el Espíritu Santo está con nosotros, queremos pedir también que Él esté en nosotros y que nos capacite, Señor, para estos últimos días, cuando las cosas que se esperan serán abrumadoras para tu pueblo, que podamos mantenernos firmes y fieles a ti ante todas las cosas. Así, Padre, todas estas bendiciones las imploramos no porque tengamos algún mérito en nosotros, porque reconocemos que somos indignos, pecadores, débiles, pero por los méritos gloriosos de Jesús, te pedimos que nos escuches. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, ahora tenemos una música especial a cargo de nuestra hermanita Sofía, que ella muy gentilmente accedió, ¿verdad?, a alabar al Señor en esta noche.
Sin más preámbulos, vamos a presentar nuevamente a nuestro pastor Pedro Guzmán con la palabra en esta noche. ¿Alguien se acuerda del título de la temática que está desarrollando el pastor Guzmán? Los evangelios sinópticos, ¿verdad? Y ya a medida que él vaya desarrollando este tema, ustedes se van a dando cuenta de qué es lo que significa los evangelios sinópticos. Así, sin más detalles, pastor, todo el tiempo es suyo. Buenas noches. ¿Cómo pasaron el día? ¿Pasaron bien? ¿Notaron la presencia del Señor cuidándole? ¿Verdad que sí? Pero para eso también hay que pedirle, ¿verdad? Que nos guarde. Si quieren estar un poquito más cerca, los que están allá, y casi no tengo ni que usar el micrófono, muy bien, ya que la feligresía del sábado casi se diezmó. Y eso como que tiende a suceder con nosotros, ¿verdad? Bueno, esperamos. El sábado lo que hicimos fue, por así decirlo, fue dar la introducción a esto, puesto que de esta noche en adelante viene lo que le llaman el material pesado. ¿Sí? La introducción es simplemente para estimular a la gente, ¿verdad que sí? A ver cómo es que se va a poner la comida. Sí. Una de las cosas que estoy notando en estos tiempos es que a veces cuando vas a un sitio para comer, te dan primero que unas sopitas. O con ello a veces hasta te ofrecen un vaso de agua, ¿verdad? O un vaso de jugo para que tú vayas entonando el estómago en lo que viene lo grueso, ¿verdad? Lo que viene lo grueso. Y así sucede también en las cosas espirituales. Nos tienen que dar primero el toquecito para el ánimo y la inspiración para que el estómago se vaya aclimatando y entonces para recibir la parte pesada. Eso mismo también sucede en la vida espiritual, ¿saben, hermano? En la vida espiritual, cuando tú conoces a Jesús y tienes esos primeros días, esa experiencia, Ave María, qué romance, qué deleite, qué rico, y abracitos y besos y esto y lo otro, para aquí y para allá. Así sucede también en los primeros que se casan, ¿okay? Estos primeros días. Pero cuando ya la cosa vamos adentrándonos un poquito más, vamos comenzando a encontrarnos. Yo creo que me engañó durante el periodo de tiempo del noviazgo y cosas así ante todo ello, ¿verdad? Entonces comenzamos ¿a qué? A conocernos. Y eso mismo sucede en la vida espiritual. Entonces nosotros comenzamos a conocer el plan que Dios tiene para nosotros. Alguien llegó a decir como que ser cristiano es fácil. No. Quien te dijo eso te dijo una grande mentira. Te dijo una grande mentira. Di la verdad. Porque nunca ha sido fácil ser cristiano. Cuando te pones a buscar en la historia, los más perseguidos a través de todos los tiempos han sido los cristianos, los más perseguidos. Inclusive, desde la misma salida del jardín del Edén, un hermano se levanta con el otro y le quita la vida. Simplemente, ¿saben por qué? ¿Saben por qué? Pues por el cristianismo, por las reglas del cristianismo. El celo hace que alguien no esté contento, no esté a gusto, no esté
agradable y simplemente se deja llevar por las emociones y que uno es capaz de hacer a aquella persona cuando le da la oportunidad al enemigo para que trabaje. Y siempre que el enemigo entre en el corazón de alguien, la Biblia es bien clara. Dice que él viene a matar y a destruir. O sea, no viene a hacer la cosa bien bonita y bien alegre. No, eso no es verdad. O sea, a eso es lo que él viene. A eso es lo que él viene. Así es que he ahí la importancia de descubrir a través del cristianismo quién tú eres, para qué te trajeron y hacia dónde debes de tomar decisiones para dirigirte. En otras palabras, aprovecha el lapso de tiempo de vida que te han dado. Y aprovéchalo, porque tiempo que se va, tiempo que no regresa. Y en que muchas ocasiones, cuando estaba activo como empleado, donde tenía que estar visitando a los hermanos, aquí en Puerto Rico todavía visitamos a los hermanos, ¿ok? En una ocasión conocí a un hermano, estaba allá en Canóvana y ya la persona descansa en el Señor. Y lo fui a visitar a su hogar. La esposa no era miembro de la iglesia, pero él estaba encamado. El cáncer lo cogió y ya lo tenía casi en las últimas. Y lo fui a visitar. Me habían trasladado en esos días cuando me hablaron de ese caso y llegué hasta allá. ¿Y sabe lo que esa persona me comentaba delante de su esposa? Ay, pastor, si usted supiera los lamentos más grandes que yo tengo es el no haber conocido mucho tiempo atrás el cristianismo que he conocido actualmente. De eso se lamentaba la persona. Yo no sé cuál es el lamento tuyo o el lamento de cada uno de nosotros, pero el lamento existe. El lamento está. Y te persigue y me persigue a mí también. Y a veces cuando tomamos algunas decisiones que no son las mejores, que no son las correctas, eso es terrible, ¿verdad que sí? Terrible de verdad. Y el pedir perdón se hace todavía más difícil. ¿Ok? Porque para pedir perdón tiene que estar Cristo en el corazón. ¿Amén? Tiene que estar en el corazón. Si no está en el corazón, difícilmente se pide perdón. Ok, ¿estamos listos? Déjenme ponerme aquí los espejuelos. Y ahora vamos a entrar en una área que vamos a hacer lo que le llaman, ¿saben qué vamos a hacer ahora? Vamos a hacer ahora teología. Y usted se preguntará, ¿y qué es eso? Bueno, la gran mayoría de las palabras cuando terminan en ia tiene que ver con ciencia. ¿Verdad, profesor? Recuerden, la gran mayoría de las palabras cuando terminan en ia tiene que ver con qué. ¿Ok? ¿Tiene que ver con qué? Con ciencia, diferentes tipos de ciencia. ¿Ok? ¿Y qué es hacer teología? Eso mismo, hacer investigaciones profundas de comparación de aquí y de allá con relación a lo que dice el libro. Eso es. Así que ahí vamos. ¿Ok? Así es que otra de las cosas que le voy a pedir perdón. Y le voy a pedir perdón y no me estoy justificando, pero es mi método. ¿Saben cuál es el método mío? Que yo material que tengo no lo traigo para que la gente lo reciba. Simplemente yo te estimulo a ti a que si tú lo crees necesario, te traes un papel, te traes un lápiz y coges información. Ese es mi método. Cada cual tiene métodos diferentes ante ellos. Vuelvo y le digo, cuando tú vas a la escuela, el maestro no te da el material. Tú tienes que ¿qué? Que llevarte la libreta, llevarte el lápiz y coger información. Ese es el método. Y estos tres personajes que le llaman Mateo, Marcos y Lucas, ellos se dedicaron ¿a qué? A estudiar o a buscar ¿qué? Información o a dedicar tiempo
al personaje más grande de la historia. A eso ellos se dedicaron. ¿Okay? Y entonces tú y yo, una vez que hemos aceptado al cristianismo, o hemos aceptado al autor del cristianismo, llamado Jesús, ¿ok? Con ese personaje, nosotros nos dedicamos entonces ahora, que Él nos ha dejado el librito de regla y de práctica para ti y para mí, sacarle tiempo para leerlo y para hacer trabajo de investigación, que en este caso, de teología, como lo llamamos. Ok. Dijimos que Mateo le escribió a los hebreos. ¿Recuerda eso? Sí, cuando tú vas a leer el libro de Mateo, piensa primero en quién. ¿En quién? En los hebreos. Pero que en este caso, en la aplicación moderna de este tiempo, es que Mateo te está escribiendo ¿a quién? A ti, a mí. Es la aplicación es la teología. Tú te lo aplicas. Ahora, en otras palabras, Dios me está hablando. ¿A través de quién? De la escritura del libro de Mateo. ¿Ok? Porque ahora yo soy un ¿qué? Yo soy un hebreo. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta ahora? Ok. Entonces encontramos que Marcos le escribe ¿a quién? A los gentiles. Y en un momento dado, ¿qué tú fuiste? Un gentil. En un momento dado, un gentil. Por eso es que Marcos es considerado en la Biblia un evangelista. Porque lo que él escribió era ¿para quiénes? Pues para los gentiles. ¿Lo vieron? Así que Mateo le habla a la iglesia. Pero Marcos le habla ¿a quién? A los gentiles. ¿Okay? Y entonces nos encontramos con un personaje adicional que es Lucas. Y Lucas simplemente se dedica a buscar información, a recopilar información, a ser dirigido por el Espíritu Santo, saben, simplemente y llanamente, para escribir un documento y enviárselo a su mejor amigo. Interesante. Yo no sé si tú en algún momento te has propuesto escribirle una carta a alguien que tú lo aprecias y lo valoras en verdad. Posiblemente lo menos que Lucas se iba a imaginar es que ese documento iba a seguir avanzando y avanzando y avanzando y ha llegado hasta nosotros. Y en este caso, en la aplicación de teología, diríamos que el mejor amigo del doctor Lucas, ¿saben quién es? ¿Ah? No, en este caso soy yo. ¿No es verdad? Sí, en este caso soy yo. El mejor, Lucas, ¿se dan cuenta? Es la aplicación, recuérdense, en la aplicación. El mejor amigo de Lucas, ¿quién soy? Soy yo. ¿Ok? Y él tiene un mensaje ¿para quién? Para mí. ¿Ok? Así que ahora yo me debo de estar imaginando Lucas buscando data o información porque él quiere mandarme la información de primera. No quiere mandarme información de segunda o de tercera, no. Él quiere mandarme buena información, rica información, deleitosa información. Y al mismo tiempo, él se va a poner a la orden o a la disposición del Espíritu Santo para que sea él el que lo dirija en ese documento que le va a enviar a su amigo especial. En este caso, en la aplicación vienen siendo ¿quién? Tú y yo. Amén. Es interesante eso. Muy bien. Entonces, ¿cómo se hace teología con los evangelios sinópticos? Ahí es que vamos. Ese tipo de aplicación. Ok. Por ejemplo, a veces queremos hacer teología con bautismo. Y se puede hacer. La palabra bautismo aparece ahí. En los 3 evangelios aparece la palabra bautismo. Con la palabra muerte se puede hacer teología. Se hace también. Ok. Con la palabrita resurrección. Son palabritas que aparecen ahí en esos evangelios. Ok. Con la cena del Señor se hace aplicación o teología. Y no era el propósito de los escritores hacer teología. No era el propósito, pero como ha llegado hasta nosotros, entonces ahora se nos pide que en el trabajo investigativo que ellos han hecho, porque toda la información o datos que ellos tuvieron era para aquel presente. Y esto ha seguido corriendo por aproximadamente 2000 años. Y
Si este evangelio fue para aquel presente, a eso le llaman la palabra de Dios o la verdad presente. Amén. ¿Y qué es verdad presente? Mateo es verdad presente. ¿Qué es verdad presente? Marco es verdad presente. ¿Qué es verdad presente? Lucas es verdad ¿qué? Presente. Por eso es que con la palabra de Dios se puede hacer teología y Dios me habla a mí en el momento y ahora. Amén. Y ahí la importancia de la lectura de otros libros. Este no es un libro cualquiera, no es un libro más. Es el libro de Dios traída a los seres humanos. Tan así es. Y es un libro de tanta fuerza y de tanto poder que en los tribunales está ahí el libro. En los congresos, allí está el libro. En la juramentación de los grandes líderes de los diferentes tipos de gobierno, lo hacen que juramenten ¿bajo qué? Bajo. Ponen el libro y lo ponen ahí. Ese libro, pregunto yo, ¿es respetado? ¿Tiene poder ese libro? Los seres humanos, ¿cómo lo ven? Como el libro. Los demás son, llamaríamos revistitas por ahí, ¿verdad que sí? Y cositas y papelitos sueltos, que la gran mayoría de ellos tienen que ver con lo que aparece en este libro. Eso es así. Muy bien, seguimos. Por ejemplo, encontramos que hay unas palabras, si Mateo lo dice, es bien raro de que lo diga Marco y que lo diga también Lucas. Por ejemplo, la palabra Emmanuel. No aparece ni en Marcos ni en Lucas. Es una palabra única de un hebreo. Es única de un hebreo. ¿La palabra qué? Emmanuel. ¿De dónde el profeta o el escritor saca esa información? Hizo investigación. Pregunto yo, ¿hizo investigación o no la hizo? Sí, hizo investigación. Él se dedicó a buscar en los libros anteriores, porque el Antiguo Testamento ya existía, y descubrió que hay un evangelio en el Antiguo Testamento que le llaman Isaías. Isaías es donde único aparece una palabra que se llama como Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Y de allá él la arrastró, porque él entendió que Emmanuel había llegado. ¿Oyeron ustedes ahora? Así que, y él al mismo tiempo era para corroborar y para darle la evidencia al cristianismo hebreo de aquella época de que Emmanuel estaba con nosotros. Amén. Y usted lo va a encontrar. Eso tú no lo vas a encontrar en Lucas ni en Marcos tampoco. ¿Sabe por qué? Porque Marcos no le escribe a los hebreos. Marcos le escribe a los gentiles. Y no se lo va a encontrar tampoco a Lucas, porque Lucas se lo está escribiendo ¿a quién? A un amigo especial. Y de paso, ese amigo especial tampoco era un hebreo. ¿Ven la importancia de ello? De saber esa diferencia. ¿Por qué? Porque el evangelista hace comparaciones. Pregunto yo, ¿el evangelista hace comparaciones? Sí, encontramos que en la Biblia se hacen comparaciones. Por ejemplo, hay comparaciones y hay contrastes a la misma vez. En la Biblia, eso te lo vas a encontrar. Solamente le estoy dando estos datitos para ahorita entrar en materia, dirigen ellos. Hay diferencia entre las palabras, entre la materia principio y la materia final, entre lo semejante y la diferencia entre una y la otra. Y la hay bien enmarcada. Por ejemplo, Mateo dice, sed perfectos. Y yo he escuchado muchos sermones con relación al concepto de la palabra perfecto. Y para mi época, desde muchacho, los colegas que traían esos temas, eso era serio de verdad. Y la aplicaban en la vida regular
en la iglesia y con las normas, y había que caminar, pero ustedes no se imaginan. Aquí los que vemos somos miembros de iglesia, ¿verdad? ¿Hay alguien que visita nada más? Somos todos miembros de la iglesia, ¿verdad? Estamos claros en eso, ¿verdad que sí? Y miembro de la iglesia debe de tener claro de que cuando venimos al templo y vamos a escuchar este tipo de material, es material que nos va a refrescar la manera, forma y estilo de vida que se espera que nosotros estemos encaminados y conociendo ante ellos. Por eso es que como lo presenta ahí este hermanito. Ok. Así que él dice la palabra perfecto. Pero Lucas no dice la palabra perfecto. Usa otra palabra. Él dice, sed misericordiosos. Y para mi época, soy nacido y criado en la iglesia, la misericordia, con relación cuando llegaba el momento de la disciplina, se usaba muy poco o casi nada. Se lo voy a dar más sencillo. Cuando mi mamá me decía que me iba a dar 3 azotes, me daba 3 azotes. Ahora mami le dice al hijo, te voy a dar 3 azotes. Y a ver cuándo es que le va a dar, ¿qué? Los 3 azotes. Bien, hay esa diferencia. En otras palabras, antes no te daban mucha oportunidad. Tan pronto tú venías, venga acá, siéntese ahí, usted sabe. Así era. Recuerdo que a mí me sacaron en varias ocasiones debajo de la cama. Riverita, yo no sé si contigo pasó. ¿Y sabe cómo me sacaban? Sí. Y ¿se acuerdan que las camas de antes eran colchones lo que tenían? ¿Se acuerdan que eran colchones? No eran los tipos de mate, ahora de box spring y mate y un montón de cosas, no. Eran colchones lo que habían, ¿ok? Y a los colchones lo que le ponían ahí era una... Sí, eso tiene... Sí, pero también le ponían las colchonetas. ¿Se acuerdan lo de las colchonetas? Eso era lo más que tenía, porque para aquella época la gente como vivía, ¿ok? Y mami venía y cuando nos metíamos debajo ahí de la cama, ella se trepaba encima de la cama y como era colchón, nos pisaba con el cuerpo. No era relajo. Y si te iban a dar 3 azotes y te ponías a huir, no eran 3 azotes. Ya tú sabes cómo era el negocio. Sé que la palabra misericordia pareciera como que estaba muy, ¿qué? Muy lejos, sí señor. Ok, muy lejos. Ok, y por el otro lado, en la iglesia y en la casa había que caminar ¿cómo? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Sí, se vivía más el estilo de el sargento. Yo no recuerdo, y yo tengo que agradecerle mucho a mi vieja, en verdad, el haber llevado con 4 varones, ella sola. Trabajar con ellos y bien fuerte, porque eso no es fácil, ¿ok? Pero yo no recuerdo que mi mamita me haya cogido y me haya dado abracitos y besitos y todas esas cosas, no lo recuerdo, no. Y en una ocasión se lo recordé, pero es que mami, que yo no recuerdo de que tú en verdad me hicieras caricia y me abrazaras y me cogieras y esto y lo otro, ¿sí? ¿Ok? Entonces, pues a veces la misma esposa le dice a uno, pero es que tú no eres muy besuquero, muy esto y lo otro. Y dice, bueno, pues, sí que de eso desconozco. Tengo que estar cogiendo un sinnúmero de seminarios para aprender de eso y de qué manera. ¿Ok? ¿Sí o no? Ustedes lo saben que así se ha estado viviendo. ¿Ok? Así que, ¿vieron la diferencia entre un escritor y el otro escritor? ¿Lo vieron? La diferencia. ¿Ok? Así que Mateo habla de qué. Hay que caminar ¿cómo? Hay que caminar recto. ¿Ok? Pero Lucas viene y sale y dice, sí, está bien, muchacho, pues mira, ha fallado esto y lo otro, pues, pero ven acá, muchacho. Eso le llaman ser ¿cómo? Misericordioso. Te voy a dar un chance más para que... Y recuerden esto, miren, la palabra misericordia aparece en toda la Biblia. Y aunque tú no la veas allí, pero tú vas a ver
al Dios más grande del universo, siendo misericordioso con su criatura. Amén. Misericordioso. Misericordioso. Vamos a descubrir el uso de algunas fuentes de cada evangelista, en comparando, haciendo expresiones de una situación y de la otra. Si el evangelista está listo o preparado para conocer lo que es lo del Antiguo Testamento y cómo traerlo a nuestros días, eso lo vamos a encontrar. Cómo fueron contadas las historias, la del Antiguo Testamento, cómo ellos las recibieron, cómo ellos ahora casualmente las quieren plasmar para llevarla más adelante. Por ejemplo, miren cómo lo presenta uno de los escritores en el libro de Oseas, capítulo 11 y el verso número 1. Vamos a buscarlo. Uno de los profetas menores. Oseas, Joel, Amós, Abdías. Oseas 11:1. Aquí estamos. ¿Ya lo tienen? Miren qué lindo lo presenta. Cuando Israel era muchacho, yo lo amé. Y de Egipto llamé a mi hijo. Amén. ¿Cómo se comporta el muchacho? ¿Cómo es el muchacho? ¿Cómo actúa el muchacho? Y más principalmente cuando llega al periodo de la adolescencia. ¿Ah? Los otros días yo fui muchacho. Y tú también lo fuiste, ¿verdad que sí? Y por eso es que ser padre nos capacita a nosotros para saber cómo trabajar ¿con quién? Con aquellos que vienen subiendo. Y nos capacita para eso. ¿Por qué? Porque ya nosotros pasamos por ahí. ¿Okay? Y cómo nos atendieron, cómo nos trataron, cómo esto, lo otro, pues tú no necesariamente tienes que hacerlo exactamente lo mismo, pero sí lo puedes mejorar en nuestro lenguaje, ¿verdad que sí? Ser un poquito más compasivo y dedicarle más tiempo a nuestros hijos, que son de las situaciones que nosotros estamos arrastrando hoy día. Nos vamos a encontrar en la palabra evangelio, pero al mismo tiempo habla de la palabra reino. El evangelio del reino. El evangelio del reino es acerca del reino de Dios. ¿Acerca de qué? Del reino de Dios. Ok. Ese reino de Dios, según San Marcos 1:15, él dice, vamos a buscarlo así rapidito para que ustedes vean. ¿Qué pasa con ese reino de Dios? Según Marcos, miren cómo lo presenta. San Marcos 1:15. Diciendo, el tiempo se ha cumplido. ¿Cómo lo presenta Marcos? ¿Que el tiempo qué? Se ha cumplido. Miren cómo lo presenta Marcos. ¿Ok? Y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed al evangelio. En otras palabras, Marcos entendió y comprendió bien claro que el reino de Dios había llegado. Marcos 1:15. Pero también, no solamente eso, sino que más adelante vamos a encontrar cómo lo presentan los demás. ¿Ok? Vamos a buscar este otro, por ejemplo. ¿Cómo lo presenta Lucas? Mira cómo lo presenta Lucas. Lucas 4:43. ¿Cómo lo presenta Lucas? Lucas 4:43. Recuérdate, Marcos dice que ¿qué? Que ha llegado. ¿Cómo lo presenta Lucas? Lucas 4:43. Dice así. Pero él les dijo, es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. ¿Oyeron cómo lo presenta este otro? ¿Ok? Lo presenta muy diferente. ¿Ok? Vuelvo y leo. Es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios. Allá no le ha llegado. Hay que anunciárselo, llevárselo a quién. A aquellos. No ha llegado. ¿Vieron cómo lo presenta Lucas? O sea, Marcos te dice que llegó.
Pero Lucas dice que todavía no ha llegado. ¿A quiénes no le ha llegado? A los que hay que llevárselo en el futuro. ¿Lo vieron? Ok, entonces, miren cómo continúa diciendo. Y anuncia el evangelio del reino de Dios porque para esto he sido enviado. ¿Para qué vino el Señor? ¿Para qué vino el Señor? Para traer el evangelio, ¿sí o no? Ok, pero el evangelio, ¿a dónde llegó? Para el tiempo de Jesús, ¿a dónde llegó? Simplemente llegó a Jerusalén. Simplemente llegó a Judea. A esos contornos. Pero el evangelio, fuera de eso, aún él muriendo en la cruz del Calvario y resucitando, el evangelio no había salido de ahí. El evangelio estaba ahí. El reino de Dios solamente estaba ahí. ¿Lo vieron ustedes ahora? ¿En dónde? En aquel tiempo presente. Pero aquí me dice Lucas que el evangelio hay que llevárselo ¿a quién? A otros. Que hay que llevárselo. ¿Por qué? Porque no le ha llegado, no lo han recibido. De ahí que usted te va a encontrar con relación a el evangelista más grande de ese tiempo, que llegó a ser un perseguidor de la iglesia, que estamos estudiando las lecciones de escuela sabática, y Dios no le quedó otra alternativa de ¿qué? De sacar a ese personaje y de prepararlo para llevar ese tipo de mensaje. Muy bien ahora, interesante, ¿verdad que sí? Ok, muy bien, miren ahora. Dios está anticipando su reino y está más cerca. Así que el reino llegó, el reino va avanzando, ¿ok? Y para cada época el reino está presente. Para cada época el reino está presente. ¿Por qué? Porque el evangelio no es una cosa del pasado o un evento del pasado. El evangelio es eterno. El evangelio no se queda atrás. El evangelio no fue para el pueblo hebreo. De paso, déjenme decirle, en el cristianismo de esta época, la gran mayoría de los cristianos dicen que el Antiguo Testamento era para los hebreos. Así, no sé si ustedes lo han escuchado. La gran mayoría de los cristianos dicen, no, pero eso está en el Antiguo Testamento. ¿No lo han escuchado? Eso está en el Antiguo Testamento. Ajá, está en el Antiguo Testamento. Quiere decir que lo del Antiguo Testamento casi te dicen eso. No sirve. No está, no es para nosotros. Era para. No, eso no es lo que dice la Biblia. ¿Qué te dice la Biblia? Toda escritura es inspirada ¿cómo? Divinamente. ¿Y es útil para qué? Para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, para que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Así que, y las citas bíblicas que tú te encuentras en el Nuevo Testamento, ¿sabes de dónde vienen? Del Antiguo. Alguien llegó a decir lo siguiente: el Antiguo Testamento es considerado en la teología la mina de oro. ¿Es considerado cómo? La mina de oro. El Nuevo Testamento es considerado el oro que se le ha ido sacando a la mina. Así que el Nuevo Testamento viene siendo ¿qué? El oro que se le ha estado sacando a la mina. Y yo pregunto, ¿habrá todavía oro en la mina? ¿Habrá todavía oro en la mina? Que sí hay oro. Y mucho oro todavía. Amén. Gloria sea el nombre del Señor. Por eso, aquí nos encontramos con lo siguiente. En el fondo histórico nos vamos a encontrar que en el libro de Éxodo 15, del 1 al 5, y en el 13, 19 habla acerca de la caída de los egipcios y del levantamiento también. Y cuando tú vienes y coges y te pones ahí a buscar y a buscar y a buscar y a pedirle al Señor discernimiento y salud, te vas a dar cuenta, ¿sabe qué? Que tú también eras un hebreo que estaba preso o era esclavo en Egipto. ¿Sí? Eso era. Así que fíjate cómo viene la aplicación a nuestros días.
Por eso es que la Sagrada Escritura es viva y eficaz y más penetrante que toda espada de 2 filos. Por eso es que no es el libro de un libro más, es el libro de Dios. Amén por eso, ¿verdad que sí? En el Antiguo Testamento el reino es una teocracia. ¿Y qué es una teocracia? Es un sistema de gobierno donde Dios es el que dirige, dice y hace todo. Es una teocracia, sistema de gobierno, ¿ok? Donde nadie vota por él, donde nadie va a las elecciones. Y eso es una teocracia. Y eso sucedió en nuestra isla, en nuestro globo terráqueo una vez, con un pueblo muy en particular, llamado el pueblo hebreo. Una teocracia, ¿ok? Donde todo tipo de programa que había en el pueblo hebreo tenía que ver, escuchen, ¿sabe con qué? Con cosas espirituales. Y todas las fiestas, las más grandes fiestas, de paso, ¿saben cuál era la fiesta más grande del pueblo hebreo? No me contesten rápido. Pero la fiesta más grande, ¿cuál era? La Pascua. Esa era la fiesta más grande que había. Y después de esa habían otras fiestas más, ¿verdad, pastor? ¿Ok? Y fíjense, eran fiestas espirituales, pero daban margen también ¿a qué? ¿A qué? ¿A qué? A que todo el pueblo se envolviese en esos tipos de actividades. Inclusive, ¿se acuerdan en la historia bíblica cuando venía alguien para casarse? Aquí los casamientos ahora la celebran, ¿cuántas horas, pastor? Un ratito, ¿verdad? 15 o media hora. En el pueblo hebreo, ¿cómo era? ¿Ah? ¿Ah? Y así que, negrito, tenías que prepararte bien. Tenías que tener los bolsillos bien llenitos. ¿Verdad que sí, pastor? Porque tan pronto llegaba a la casa del padre de la muchacha, lo primero que te iba a decir, ¿qué tú tienes? Eso fue lo que le preguntaron. ¿A quién? A ver. ¿Ah? A un novio muy en particular que era un engañador. ¿A quién? A Jacob. ¿Y qué traía Jacob? ¿Qué traía Jacob? Nada. Y el suegro, que no era fácil el suegro, tener un suegro como ese, se rasca uno la cabeza toda la vida. ¿Ok? Y él le dijo, bueno, mira, como mínimo, si a ti te gusta esa muchachita, pues simplemente tienes que trabajar ¿cuánto tiempo? 7 añitos. Pero el suegro tenía en mente, ¿sabe qué? ¿Ah? 14 añitos. Y trabajar 14 añitos por una muchacha. ¿Cuánto tiempo tú trabajaste por la tuya? Nada. ¿Ah? 6 meses nada más. Chacho, cojo el machete y te doy una carrera que no regresas por el mismo lugar. Sí, así es. ¿Sabe por qué estoy diciendo eso? Recuerdo cuando era muchacho, los otros días nosotros fuimos muchachos. Y entonces yo iba en casa de mi papá con regularidad. Entonces a mi papá le gustaba jugar mucho el dominó de mesa. Y entonces era en la casa del vecino y el vecino tenía muy buenas muchachitas, bonitas. Sí, y entonces yo le decía a papi, vamos para allá para ir a jugar dominó. Así, yo decía, papi, vamos para jugar dominó. Y él me decía, vamos a jugar dominó, pero tú sabes cómo es, don. Y no, está bien, papi. ¿Okay? Y entonces, pues, ¿qué pasa? Yo jugaba casi siempre con papi y él jugaba con una de las hijas. Y casualmente era la hija que yo la miraba. Ah, bueno. Recuerden que de vez en cuando tú vas a coger los dominos, ¿qué pasa? Está todo el mundo metiendo la mano, ¿verdad que sí? Tú lo sabes, todo el mundo metiendo la mano. Okay. Y yo pues, tú sabes, y por lo menos le tocaba aunque sea los deditos. Y papi me decía, me estás buscando problemas. Así es eso. Y ustedes, esos tipos de, esa gente de antes, eso era serio de verdad.
Eso era serio de verdad. Y papi en una ocasión me dice, ¿sabes una cosa, mi hijo? Mira, ese viejo que yo sepa ya ha corrido por ahí a 2 o 3 y saca hasta un machete y no es relajo. Y yo digo, pues papi, prepárate. Es interesante eso, ¿verdad que sí? Así que en el pueblo hebreo tú te vas a encontrar que para celebrar o llevar a cabo la fiesta, el pueblo tenía que prepararse, las familias tenían que prepararse. No era una fiestecita así de paso. ¿Se acuerdan cuando invitaron a Jesús a la primera fiesta? La primera fiesta, y esa primera fiesta, estuvo corriendo toda una semana. Pero cuando terminó la semana, ¿qué había pasado? ¿Que se había acabado qué? El líquido se había acabado. Y allá rápido comenzaron a protestar. Pues esto está comenzando ahora. Ok, esto está comenzando ahora. Y de momento entra Jesús. Y la mamá vino más rápido que el ligero, lo tiró en medio. Más rápido que el ligero, lo tiró en medio. Y hasta él protestó y dice, pero mírate, pero mujer que yo tengo contigo. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? Porque fiesta que no hubiese tenido los preparativos, ay bendito, no era fiesta, exacto. Y porque todo tipo de actividad, recuérdense que era un sistema de gobierno teocrático. Era único. Pero en la historia nos vamos a encontrar que pareciera como que el pueblo hebreo, el pueblo de Dios, quien estaba siendo gobernado directamente por Dios, como que se cansó de ese sistema de gobierno. Y comenzó a pedirle a los líderes locales, nosotros no queremos ese sistema de gobierno, queremos parecernos a los demás sistemas de gobierno de acá abajo. Y yo me pregunto, ¿cómo son los sistemas de gobierno de acá abajo? Terrible. Y desde que eso comenzó, el pueblo siguió para atrás y para atrás y para atrás y para atrás y para atrás. Y cuando el pueblo se dividió en dos, los israelitas en el norte y los de Judá en el sur, no pasó mucho tiempo cuando esas 10 tribus desaparecieron. Y lo que queda por ahí de ellos es una ramificacioncita pequeña de lo que ellos se identifican y que es judío. Miren para que usted vea, cuando usted rechaza a su Dios. ¿Cómo está tu relación con tu Dios? ¿Él es tu rey? ¿Él es tu amo? ¿Él es tu Señor? Recuerden que Él viene nuevamente a establecer el sistema de gobierno teocrático. Ese es el que viene. Pastor, ¿o viene otro? ¿Viene otro sistema de gobierno? El mismo, ¿verdad que sí? El que hay no sirve. ¿Ok? Y el que viene es el que a él le había dado ¿a quién? A su pueblo. Sí. El antiguo pacto. Que el antiguo y el nuevo, la gente tiene muchos problemas. Es uno y el mismo. Sí, y tiene muchos problemas. Miren qué sencillo. El antiguo pacto y el nuevo pacto es uno y el mismo. Lo que pasa es que nos lo fueron dando como el bizcocho, pedacito a pedacito. Sí, para que fuéramos entendiendo, comprendiendo y analizando y viendo lo que es el pacto de Dios con los hombres. Así que en el Antiguo Testamento el reino es una teocracia y el aspecto político es el reino de Dios. El aspecto político o social es el reino de Dios. Es el propósito de Dios ser el rey. Amén. ¿Dicen amén? Pregunto yo, no es que Él quiere ser rey, Él es rey. Él es rey. ¿Ok? Pero al mismo tiempo, tú determinas si Él será tu rey o no. Eso lo vas a determinar tú. Eso lo vas a determinar tú. El fondo histórico durante el primer siglo de estos tiempos nos dicen que Dios es como un rey. Miren cómo lo llaman. En vez de reconocer que era rey. ¿A qué se debió? Los suyos vino y los suyos no lo recibieron. No lo quisieron. ¿Será posible? ¿Será posible
que Dios haya venido a su iglesia, a su pueblo, a su nación, a los de Él, a los que Él ha estado cuidando, guardando, manteniendo y protegiendo durante tanto tiempo y que ahora se hace presente y lo ignoren. ¿Qué está pasando con nosotros como iglesia? ¿No nos está pasando en muchas áreas? La profecía dice que eres tibio. Y no eres ni frío ni caliente. ¿Y saben cuál es el problema grave del tibio? Que se aclimata a los dos ambientes. Que no es ni frío ni caliente. No es ni frío ni caliente. Y ese tipo de ambiente hace un daño terrible. Terrible de verdad. En otras palabras, porque eres un indeciso. Eso es todo. O eres frío o eres caliente. ¿Verdad que sí? O eres frío o eres caliente. O estás o no estás. A Dios se le describe en estos tiempos, gracias, como el rey. Amén. En estos tiempos se le describe como ¿qué? Como el rey. Habla de su coronación. Dios es entronizado. El mundo fue adoptivo a través de Israel. Los profetas antes del exilio y después dejan de hablar del presente. Yo hablaba del presente, del reino de los cielos que habría de venir. Isaías, cuando usted se pone a leer los últimos capítulos del libro de Isaías, no se cumplieron. No se cumplieron. Principalmente, por ejemplo, léete Isaías 66 para que tú veas. ¿Sí? Que nosotros lo cogemos, que ahí aparece con relación al sábado. Y será que de mes en mes y de sábado en sábado vendrá toda carne a adorar. Y eso Isaías lo escribió aproximadamente 700 años antes del Mesías venir. ¿Y qué pasó? ¿Tuvo su cumplimiento? No. Se quedó atrás. ¿Oyeron? ¿Cómo son las cosas en este mundo, verdad que sí? ¿Y cómo suceden ante ellos? Dice, así que hay una expectación con relación a la llegada del Mesías. E inclusive para el tiempo de cuando Él vino, se habían levantado tantos Mesías que había una confusión en toda la nación. En toda la nación. Y usted se pone a leer primero los Hechos de los Apóstoles, léanse en ese capítulo, ese libro, que es el que estamos estudiando en estos días, usted va a encontrar que era lo que había pasado con los líderes religiosos del pueblo. Y por qué era que ellos se pasaban en persecución con los grupitos que se levantaban. Eso era todo lo que estaba pasando. Y yo me pregunto, calladito, ¿y en la iglesia adventista no han habido gente que han querido hacer sus propios grupitos? Calladito. ¿Sí o no? ¿Los han habido? ¿O no lo han habido? ¿No lo han habido? ¿Lo han habido? ¿Sí o no? ¿Ah? Y lo hay. Están ahí. Están ahí. Y a veces la iglesia no sabe ni hasta cómo manejar esos tipos de casos. ¿Qué suceden? Pero lo que sí tú debes de estar seguro, claro, entendido y comprendido, que este es el pueblo o el rebaño de Dios. Amén. Y si Él es el encargado, si Él es el rey, si Él es el Señor, Él sabe cómo trabajar el asunto. Gloria a Dios. Porque si nosotros nos ponemos a veces a tratar de desenvolver y resolver los asuntos, los problemas que tiene la iglesia, eso va a ser terrible. El ser humano no tiene la capacidad de bregar con los asuntos que él mismo tiene. Y en la vida espiritual sucede lo mismo. Por eso simplemente para tú crecer en tu vida espiritual, lo que tienes es que doblar rodillas y mirar hacia arriba. Y pedir y decir, Señor, sé propicio a mi pecador. Eso es lo que hay que hacer. Por eso el mensaje de Jesús y el de Juan era inherente a los oídos de la gente. Así era. De momento. Tanto el de Juan,
arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pero Juan estaba diciendo que el reino de los cielos se ha acercado. No, el reino de los cielos, ¿qué? Ya estaba. Ya estaba. Y en una ocasión aparece un personaje cuando él está haciendo el llamado a la gente para que vengan y para que se arrepienten y para bautizarlos. De momento aparece un personaje dentro del grupo. Y Juan se le queda así mirando y viene y sale y dice: he aquí el Cordero de Dios que ¿qué? Que quita el pecado del mundo. Aquí está el Rey. Aquí está el Señor. El mismo predicador viene y sale y dice: ahora a mí me conviene desaparecer o seguir alejándome y darle ¿a quién? ¿A quién? ¿A quién? Ah, el Rey. Su lugar, su postura o su posición. Así que Juan dice: el reino de Dios está aquí. Amén. Fíjate cómo lo dice Juan. De paso, me encanta, recuerdo cuando, y hace un poquito de tiempo eso, y casi se ha hasta desaparecido ese lenguaje, lo que le llaman el griego, de San Juan 1.1, que dice en la traducción, dice, en el principio, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Esto era en el principio con Dios. Por Él todas las cosas fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Por eso es que a Juan no se lo considera uno de los evangelios sinópticos. Por eso es. Porque ninguno de los otros tres lo presenta a Él como Juan. Dios se lo había revelado. Y en el original, como dice aquí el pastor, en arquein horlogos, kai horlogos, justos, en arque, prostonceos. En otras palabras, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, era. ¿Y ese Dios era Zeus, hermano? Sí, claro. No como lo ponen por ahí el tercero. Eso es así. No solamente eso, sino que hay unas traducciones bíblicas, y tengamos a veces cuidado, donde en esa última frase ponen era un Dios. Y en la gramática, yo no soy experto en gramática, pero por lo menos uno aprende algo, y es que la palabra un es un artículo. Es así, profesor, ¿verdad que sí? Es un artículo. Entonces, el artículo, una de las cosas que hace antes del sustantivo, ¿qué hace? Lo identifica o lo limita. ¿Ok? Así que con ese propósito le ponen ahí la palabrita un Dios, para dar a entender que era uno entre los demás. Y con letra minúscula ponen la palabra Dios también. Hay que tener mucho cuidado con relación a eso. Pero no sigue la gramática del 14, porque entonces... No se le cae el negocio ahí. Y aquel verbo fue hecho carne, vimos su gloria. Se le cae el negocio, ¿se da cuenta? Así son las cosas en este mundo. Por eso, santifícalos en tu verdad, porque tu palabra es ¿qué? Es la verdad. Y es ahí la importancia de saber y pedirle al Señor discernimiento para el estudio de la palabra. Dice en Marcos 9.1, por ejemplo, y en Mateo 16.28, habla de el pacto con Moisés y con el pueblo de Israel. En Mateo 17, 9 al 12, el reino de Dios está en la persona de Cristo. Amén. Así que donde está Cristo, ¿está qué? Está el Rey. Y si está el Rey, está el reino. Y si está el reino, está establecido. Amén. De paso, déjenme decirles que cuando el Rey apareció, lo primero que hizo fue, ¿sabe a qué? A seleccionar a los de él. A seleccionarlos. Y comenzó a llamarlos. Que iban a estar ahí con él cerca. Dice, estaba el Rey y ¿quién? Y sus siervos, sus seguidores. Jesús significa Salvador. Jesús significa Señor. Jesús significa Rey. No hay reino futuro sin reino presente.
No hay reino futuro sin reino presente. De paso, actualmente tú y yo estamos viviendo en un sistema de gobierno que es el reino de la gracia. ¿Cómo le llaman? ¿El reino de qué? El reino de la gracia. El reino de la gracia, diríamos así en lenguaje sencillo, para que lo podamos entender, es un periodo o lapso de tiempo que Dios ha tenido o extendido ¿para quiénes? Para nosotros, sus criaturas. Y ese reino de gracia no le queda mucho tiempo. Al pueblo hebreo, Dios llegó un momento, Dios llegó un momento donde dijo, 70 semanas están determinadas. Al pueblo hebreo, al que había seleccionado a través de Abraham, su amigo, llegó un momento donde pareciera como que Dios se cansó de estar luchando y trabajando con ellos. ¿Cómo está trabajando contigo y conmigo? ¿Ah? ¿Está teniendo gracia Él contigo? ¿Está sintiendo la misericordia de Él en tu vida y en tu corazón? ¿Te sientes en verdad agradecido por el trabajo que Él está dedicándote a ti? Qué lindo, ¿verdad que sí? Eso le llaman gracia. Eso le llaman misericordia. Y a eso le llaman salvación. Amén. Así que Jesús es el Salvador, es el Señor, es el Rey. Es el reino presente y el reino futuro. Si ahora tú no vives en el sistema de gobierno que tiene el Creador, con respeto, no te prepares porque no vas para el otro sistema. No vas a llegar. Ahora es necesario que tú tomes la decisión y tomes la decisión de tal manera que en ti se produzca un verdadero arrepentimiento. Y eso lo presenta Juan en el Evangelio por su excelencia. Si Cristo es el reino, entonces, ¿cómo es que yo puedo entrar en ese reino? ¿Te has preguntado? Y la iglesia cristiana adventista del séptimo día ha descubierto en el estudio de su santa palabra que hay una forma de cómo entrar en el sistema del reino. Y en la lección de la semana pasada estuvimos discutiendo que hubo un personaje que tenía problemas para hablarle a los gentiles, ¿verdad, pastor? Y el Señor tuvo que bregar con él y bregar con él de tal manera que tuvo que mandarle hasta de allá arriba unos lienzos para que entendiera y comprendiera que para los que estaban ya rechazados y perdidos por el pueblo, no, para ellos había ¿qué? Había oportunidad. Mira eso para que tú veas. Así que hay muchas cosas a veces nosotros que llevamos tiempo en la iglesia y todavía tenemos, con respeto, muchas musarañas. Y decimos, no, ese no va, este sí va. Sí, aquel no, sí, este otro. Y Pedro era así, ¿saben? Pedro era así y era duro de verdad. Sí, era duro de verdad. Pedro era duro de verdad. Y Dios lo tuvo también que venirlo y cogerlo y darle bien duro. Y dice, ahora entiendo que Dios no hace acepción de ¿qué? De personas. No importa quién tú eres. Mateo 19, 29 y 30. Lucas 18, 29 y 30. ¿Ok? Hablando de ese reino. El reino de Dios se personifica y será de tal manera que entrará en tu vida, en mi vida, en tu corazón y en nuestro corazón de tal manera que tenemos que aprender ¿a qué? A vivir como súbditos del reino de Dios. Amén. Hay que vivir el reino de Dios aquí. Hay que vivirlo. No hay otra manera. Entonces, ¿cómo interpretaríamos el reino de Dios? ¿Cómo lo interpretaríamos el reino de Dios?
El reino de Dios, entonces, donde Cristo está, está el reino. Amén. Y vamos a ponerlo ahora en nuestro lenguaje. ¿Cuántos creen que Dios está aquí? Amén. Sí, está aquí Él, de verdad. ¿Y por qué muchos no hicieron planes para venir? Con respeto, no nos sintamos mal. Porque qué lindo es estar donde Él está, ¿sí o no? Claro. Sí, aún cansado y agobiado, triste, melancólico, sufrido, apenado, lo que sea. El más lejito que vino aquí en esta noche, creo que fui yo, no sé. ¿Ok? ¿Ah? ¿Y Ángel? Sí, pero Ángel, con respeto, yo lo traje. ¿Ah? Muy bien. Y él está encantado, ¿verdad que sí? De hacer plan. Y le dice, pastor, y no quiero perderme ni uno. Allí dice, no quiero perderme. De paso, le tengo una sorpresa. Vamos a ver cómo él la coge. Así que hay que prepararlo en el nombre del Señor. Ok. Así que nos encontramos aquí con el libro de Marcos. ¿Qué dice Marcos con relación a ese sistema de gobierno? Ok. Expulsar. Miren cómo Marcos lo presenta. Marcos presenta que ese sistema de gobierno vino con el propósito de expulsar al diablo. Así lo presenta él. ¿De expulsar a quién? Al diablo. Y ahorita le voy a dar las citas bíblicas. ¿Ok? Marcos 1, 21 al 28. Vamos a leerlo rapidito. Hay algunos como que, pero es que el tiempo no sigue avanzando. Marcos 1. Miren rapidito. Marcos 1, 21 al 28. Miren cómo dice. Y entraron en Capernaum y los días de reposo, y entrando de la sinagoga enseñaba. Y se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Y mira lo que dice ahora, bien interesante. Dice ahí, pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu como el mundo. Fíjense, en el primer capítulo del libro de Marcos, Marcos va directamente a la misión que había venido Jesús. Él había llegado al templo, llegó tempranito, comenzó a exponer la palabra, pero allí había alguien que tenía un espíritu como de demonio. Y Dios seguida se percata de eso. Pregunto yo, ¿se percata Dios de eso? ¿Ah? ¿Se percata? Pregunto yo, ¿dejó quieto al demonio? ¿Lo dejó quieto? No, porque el demonio no es para que venga aquí al templo o a la sinagoga. Y no, el templo no se hizo o la sinagoga no se hicieron para el diablo y los ángeles caídos, no. ¿Para quién se hicieron? Para los pecadores. Y allí había, ¿quién? El demonio estaba allí molestando a alguien. Y Dios se percató. Y vienen tan prontito como Marcos en su escritura. Recuerden que Marcos era alguien que estaba recogiendo información ¿de quién? ¿De quién? De Pedro. De Pedro. De Pedro está recibiendo información. Ahí está Pedro narrándole con relación a ello. ¿Okay? El poder de Dios sobre el enemigo. Derrotar a Satanás. Pero Dios no solamente hizo aquello con aquel hombre del pasado. Dios también quiere hacer ese trabajo que lo hizo con aquel personaje que no aparece ni el nombre de la persona. Que no aparece. También lo quiere hacer contigo. Porque el diablo quiere apoderarse de ti. El diablo no te quiere soltar. El diablo se pasa molestándote todo el tiempo y el único que lo puede sacar de tu vida y de mi vida se llama Jesucristo. Amén. Es el único. No hay manera. No hay manera. Y vuelvo y te digo, recuérdate, ¿dónde estaba el diablo metido? En la sinagoga. pastor. Y a veces uno no da.
Y cómo a veces nos llama la atención de muchas maneras. Sí, ¿para qué? Para que no pongas la atención, para que no estés absorbiendo lo que el Señor tiene para ti. Y a veces cuando te llamaron de momento así, y ahora eso a través del teléfono de paso, déjenlo en el carro, por favor. Sí, déjenlo en el carro. Que moleste allá todo lo que quiera. Y cuando usted vino y cogió y terminó de alabar, glorificar y bendecir el nombre del Señor y estar en la fiesta con el Señor, entonces usted después va allí con calma. Bueno, déjame ver si a lo mejor alguien quiso, si no, con calma. ¿Sabe por qué? Porque cuando yo salgo de casa para el templo, ¿para dónde yo voy? Para la reunión con mi Dios. Para la reunión con mi Dios. Y nada ni nadie me debe de interrumpir de paso. Cuando lo dejamos a veces, que no nos damos cuenta, y a veces conmigo sucede también, con los predicadores, y de momento, señores, interrumpe todo, ¿sí o no? Habemos otros que somos todavía un poquito más, ¿sabes? Que venimos y cogemos y miramos, y nos salimos y nos vamos afuera, ¿sabe para qué? Interrumpiste el mensaje que Dios tenía para ti. Y no te estás percatando a veces. Mucho cuidado, mucho cuidado, mucho cuidado. Recuérdate que estás en reunión ¿con quién? Con el Rey del Universo. Y no hace mucho tiempo fui a un tribunal por un ticket que nos dieron. ¿Me permiten tomarme un chipito de agua? Aunque ya lo que nos quedan son como unos 7 minutos. Y quería avanzar más, pero y en ese tribunal, cuando fue a comenzar la actividad, que estábamos todos allí, de paso, estaba el pastor Adiel Acosta, estaba con una gorra puesta, y entra el secretario, todos puestos de pie, así es eso, y hay que ponerse de pie seguida. Si te quedas sentado te buscas un problema, porque seguida te lo van a decir. Todos puestos de pie. Y de momento mira así, sale y dice, Señor, quítese la gorra. Así, Señor, quítese la gorra. Y nosotros se lo habíamos dicho, no, ¿qué va a hacer? Y yo, ya tú vas a ver. No, sí, así es eso. Así es eso. Y ustedes saben con quién yo estaba. Estaba con el ex comandante de la policía de Bayamón. Un hombre ¿de qué? ¿Ah? De grado. Estaba allí al ladito mío. De autoridad. Era mi tío. O es mi tío. Pero también tuvo que quitarse el sombrero. Sí, ustedes están viendo lo que les estoy queriendo decir con relación a ellos. Y con qué frecuencia, lamentablemente, venimos al templo y somos irreverentes. Y lo puedo decir, ¿sabe por qué? Porque aunque yo soy de Gurabo, no vivo en Gurabo y nunca llegué a ser pastor de ustedes. Y ahorita yo me levanto y me voy. Ok, así que van a tener allá que discutir eso con Riverita, que es el que se pasa aquí viniendo con regularidad, y con el profesor. Así que le dejamos esas responsabilidades. Pero es bien importante, hermanos, con relación a esa reunión en el templo, bien importante. Los miércoles ven a la iglesia, los viernes ya hay muchas iglesias donde no celebran ya ni la sociedad de jóvenes. Y el sábado casualmente venimos, la gran mayoría vienen a las 10. Sí, vienen a las 10, la gran mayoría vienen a las 10. Y a las 12 más rápido que ligero, y usted no los ve de nuevo hasta que finaliza la otra semana. Es triste esto lo que está pasando. Por eso es que yo no sé cómo fue que a lo mejor en nuestra conversación el Señor permitió, ¿verdad que sí?, de traer estos tipos de temas. Pero miren, estos son tipos de temas, en verdad, que si nosotros nos lo proponemos, eso despierta por lo menos un poquito en nuestro juicio, en nuestra capacidad, en nuestro modo de vivir y de actuar. Ahora, si estás conforme con lo que has logrado en tu vida espiritual, pues adelante. Pero el sacar tiempo para venir y estudiar, en vez de estar predicando, hay mucho. Si hay una iglesia que predica, se llama los Adventistas del Séptimo Día. Pero sacar tiempo para enseñar,
muy poco a veces los hacemos. Y preferiblemente hacerlo desde aquí de abajo. Y si alguien tiene una pregunta, una inquietud con relación a lo que se hace, ¿verdad que sí? Y qué bonito tener ese tipo de participación. Así que Mateo habla el corazón. Apúntalo ahí. ¿A quién le habla Mateo? ¿A quién le habla Mateo? ¿A quién le habla? Sí, pero en este caso el corazón. Ok, en este caso le está hablando ¿a quién? Al corazón. Marcos le habla a la mente. Analizar, razonar, entender, comprender, absorber. Y Lucas le habla a la vida práctica. Porque si todo lo que adquieres, si todo lo que entiendes, si todo lo que asimilas, si todo lo que tienes, no lo pones en práctica, ¿de qué sirve eso? Alguien llegó a decir, tú dices que eres cristiano, porque se te note, claro. Pero en estos tiempos pareciera como que se está notando muy poco o casi nada. ¿Sí? Pero muy poco o casi nada. Se lo digo porque yo he pasado toda mi vida en la iglesia. Y no solamente me quedé ahí, sino que en un momento dado el Señor me despertó para que yo corriera, por ejemplo, por casi todas las iglesias de Puerto Rico. Y no solamente por las iglesias de Puerto Rico, sino que también saliera afuera a otros sitios también. Y yo jamás iba a soñar de que eso iba a suceder. Y entonces, cuando tú viajas, cuando tú vas a otros lugares, esto y lo otro, entonces tú ves qué. La iglesia, cómo se está moviendo y todo eso. Y pareciera como que mi iglesia en todos los lugares está más o menos igual. Eso es así. Oh, y exacto. Y las cosas están encima, pero encima. Y encima es ahí, al borde de. Y ahí la importancia de las parábolas en la Biblia. Y hay una parábola que la hemos estudiado hasta la saciedad. La parábola de las 10 vírgenes. Y lo interesante es que eran 10 vírgenes. Ningún hombre las había tocado. Ningún hombre. Pero habían 10 que eran prudentes. Y habían 10 que no lo eran. ¿Ah? Perdón, 5 y 5. Mira eso. Así es. Y todo ese tiempo, y nadie se percató de quiénes eran tampoco. Nadie se percató. Hasta que llegó el esposo. ¿Y cuándo va a llegar el esposo? Ok, ¿cuándo va a llegar el esposo? ¿Cuándo vas a recibir a Cristo en tu corazón? ¿Cuándo vas a dejar que el Espíritu del Señor te guíe? Si lo dejas para cuando tú creas que va a venir un reavivamiento, nunca va a llegar. Nunca va a llegar. ¿Sabe por qué nunca va a llegar? Porque tú estás esperando esas cosas. Y el verdadero reavivamiento y la verdadera reforma en tu vida debe de comenzar primero contigo, conmigo. Que tiene que comenzar así. No esperes verlo en el pastor, verlo en el anciano, verlo en los líderes de la iglesia. No. Puede comenzar contigo. Y alguien llegó a decir, contigo o sin tigo, la obra habrá de avanzar. Tú no eres indispensable en la obra. Inclusive, líderes grandes del mismo sistema de la iglesia. ¿Verdad, pastor? Y otros más también. Y todavía hay 2 o 3 por ahí. Tú veas. ¿Sabe por qué? Porque quien dirige esto es el de arriba. Esto es del de arriba. No es de ninguno de nosotros. Nunca ha sido de ninguno de nosotros. Pero se nos hace el llamado, ¿verdad que sí? A venir a participar. Amén por eso. Ok. Vamos a llegar hasta aquí. Son las 9. Le voy a dar este toquecito y lo dejamos. Dice, 3 evangelistas iguales y diferentes. Apunten eso. 3 evangelistas iguales y diferentes. Hay solamente un mensaje, pero hay 3 evangelistas y viéndolo el evangelio de ángulos diferentes. La agenda de Lucas era el evangelio práctico. La
de la verdadera liberación social y suplir las necesidades. Amén. A eso el Señor nos ha llamado. Alguien llegó a decir, predica la palabra. Predica la palabra. ¿Cómo la vas a predicar? Por testimonio. Y cuando puedas, entonces, abra la boca para decirle algo a alguien. Pero nosotros hacemos al revés. Abrimos primero la boca. Y cuando abrimos primero la boca, tenemos, vulgarmente hablando, una combinación de boca y pie. ¿Han escuchado esa frase? Y no dije la otra, de boca y pie. ¿Ok? Sí, eso no sucede. ¿Ah? Empezamos con la lengua. Con la lengua. Eso se debe. ¿Ok? Y el Señor, sin embargo, todavía en su misericordia, fíjate cómo lo presentó el otro evangelista. Uno dice que él desea que tú seas perfecto, pero el otro viene y sale y dice, sí, pero Dios también quiere que tú seas como misericordioso. Y es por la misericordia del Señor que todavía el Señor está trabajando contigo. Y si el Señor está trabajando contigo, Él no te ha abandonado, Él no te ha dejado. Él todavía contigo quiere terminar lo que comenzó. Amén. De paso, asegúrate de que no se vaya y que termine el trabajo en ti y en mí también. Buenas noches. El Señor me los bendiga. El Señor nos acompañe. Vengamos el miércoles para seguir hablando de lo que es el verdadero reino de Dios. Y Él viene a buscar un reino, ¿saben? Y ese reino no es otra cosa que seres humanos. Eso es lo que Él viene. Y por la gracia del Señor, allí yo estaré. Amén. Bien, busquemos nuevamente para cerrar en esta noche el himno 303. Cristo es mi amante Salvador. Vamos todos de pie para entonar las estrofas de este himno que hemos considerado nuestro himno tema para esta semana. 303. De pie, por favor.
cuántos de ustedes les gustó la presentación de esta noche? Gloria a Dios. Así que compartamos con otros, dígale que está muy buena la presentación de los evangelios sinópticos y que el miércoles podamos tener un grupo mayor que el que tenemos hoy en día. Así que vamos a dejarle al pastor con nosotros para que cierre con oración. Rivera. Mucho tiempo que comenzamos a estudiar juntos, ¿sabes? Sí. Oramos. Padre nuestro, gracias porque esta semana, Señor, tú has permitido que el pastor Guzmán esté con nosotros para poder aprender, Señor, de tu palabra. Que podamos aprender que tú tienes algo maravilloso para nosotros, que es el reino de los cielos. Amén. Y que tú vienes pronto, Señor, pero para poder estar seguros de eso tenemos que estudiar tu palabra. Amén. Tenemos que escudriñarla Sí, Señor. y ahí tendremos salvación. Sí, Señor. Te pedimos que nos cuides, ve con el pastor ahora a su casa, Señor, y queda con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Buenas noches. Por favor, los libritos de cánticos se lo entregan aquí a mi esposa y esperamos que puedan traer visitas el miércoles. Con la ayuda del Señor vamos a ponerlo en oración, que el Señor nos dé las visitas para traer. Que Dios les bendiga. Señor, quédate junto a mí, no dejes que yo me aleje más de ti. Dame, Señor, la paz a mi corazón para sentir el gozo de tu amor. Vivir tan cerca de ti que pueda sentir que estás junto a mí. Solo depender de tus brazos de amor para soportar contigo la tentación. Seguir tu ejemplo de santidad, que vean en mí tu humilde paz, que el mundo Jesús pueda comprender que solo tu amor me da salvación. Seguir tu ejemplo de santidad, que vean en mí tu humilde paz, que el mundo Jesús pueda comprender que solo tu amor me da salvación.
todo tu amor.